Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos el domingo pasado sobre el libro de Jonás. Estamos viendo capítulo por capítulo hasta que terminemos el libro de Jonás. Esta es la segunda parte y esta parte la he titulado Hasta llegar al fondo. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 de Jonás, desde el versículo 1 y el versículo 10. La serie se llama El Dios Soberano de Jonás, segunda parte, Hasta llegar al fondo. Y leemos las escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se acercaron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por dejarnos esta enseñanza en el libro de Jonás. Dios mío, te pido que tú me uses, Señor, para poder extraer, Señor, lo que quieres enseñarnos a nuestros corazones. Bendice a todos los oyentes, Padre amado, porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada pudimos ver todo el capítulo 1 de Jonás y vimos en esa parte cómo Jonás desobedece a un mandato directo que Dios le dio. Vimos cuáles fueran posiblemente las razones por las cuales Jonás huyó, pero una de ellas era que Jonás no quería que Dios derramara misericordia o perdonara a esta nación que tanto daño le había hecho a Israel. Jonás cargaba un odio tremendo en su corazón y eso le estaba evitando a él. Era un obstáculo para que él pudiera obedecer el mandato de nuestro Señor que le dio a Jonás. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 9, en el versículo 14, cómo Pablo le dice a esta iglesia que Dios derramará misericordia sobre aquellos a quienes Dios quiere derramar misericordia, y que Dios se va a compadecer de aquellos a quien Él quiere compadecerse. Y esto nos enseña lo mismo que a Jonás, que no depende de nosotros. No depende de nosotros. Nosotros no podemos coaccionar a Dios, doblarle el brazo a Dios para que Él tenga misericordia de aquellos a quienes nosotros queremos que Él derrame de su misericordia. Perdón. Y que Dios derrame juicio sobre aquellos a quienes nosotros pensamos que tiene que derramar juicio. Las cosas no son así. Dios es el que decide a quién va a hacer misericordia y a quién va a condenar. Eso es una prerrogativa de la soberanía de Dios. Y Jonás estaba teniendo este problema interno en su corazón
y fue la causa por la huida que tuvo. Pero en lo último del capítulo pudimos ver cómo Dios había preparado a un gran pez, como dice en el versículo 17, pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ese pero me hace recordar a mí también lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que Dios no abandonará su obra por los caprichos o las malas decisiones que nosotros cometemos. Dios no se limita a nuestro libre albedrío del hombre. Dios no se va a limitar a ninguna decisión gubernamental. Dios no se va a limitar a todas aquellas cosas de las cuales nos limitan a nosotros a seguir con nuestros planes personales. Dios no está limitado a nada de eso. Cuando Dios se propone en su corazón hacer una obra ya determinada en su pleno consejo soberano, Él lo va a hacer. Y nosotros no lo vamos a poder evitar. Y Jonás es un gran ejemplo de que cuando Dios quiere hacer algo por medio de su siervo, Él va a buscar todas las formas de su creación para tornar nuestros corazones, para encarrilarnos de nuevo al camino que Dios ha destinado para nosotros. En esta primera parte que vamos a ver es el relato que Jonás hace en el capítulo 2. Jonás relata su experiencia en el mar y dentro del pez. Yo me imagino que esto es como si estuviéramos viendo una película de ciencia ficción. Sería una trama bien terrible, ¿no? Ver que te tiran al mar, ese zumbido de las olas, ese golpe de las olas, tú hundiéndote hasta el fondo del mar. No sabemos si era de día o de noche, me imagino que era de día. Jonás, cuando se penetró a las profundidades, pudo mirar a su alrededor, lo embravecido que estaba el mar, y de momento ver que este gran pez, que no se sabe qué tipo de pez era, aunque tenemos una imaginación qué pez podría ser, pero ver de momento este gran animal acercarse a ti, abrir su boca y tragarte por completo. Eso es una experiencia única, mis queridos hermanos. Esta experiencia que tuvo Jonás ocurrió en el mar Mediterráneo y se sabe a ciencia cierta que el mar Mediterráneo, su profundidad máxima alcanza sobre los 17,000 pies de profundidad. Eso es una profundidad bastante considerable. Y pues fue en esa parte donde Jonás tuvo esta experiencia, donde fue tragado por este animal. No se sabe si fue en la superficie, pero de acuerdo a lo que Jonás está relatando, que pudo ver el fondo del mar, veía cómo las algas se les enredaban en su cabeza, podemos deducir que Jonás, ya una vez cansado de estar nadando, posiblemente se vio ya que ya no tenía lugar para dónde ir y se resignó a la muerte. Y en ese momento donde estaba hundiéndose en el mar, de momento apareció este gran pez y se lo comió. Y dicen las escrituras que estuvo durante 3 días y 3 noches en la boca o en el estómago del pez. La palabra dice que estuvo en el vientre del pez. Y mucha gente ha puesto en duda en que esto haya podido pasar. Hubo una experiencia en el año 1891. Un pescador llamado James Bradley fue tragado vivo por una ballena.
Este sí fue tragado por una ballena y estuvo por 36 horas desaparecido. Cuando sus compañeros atrapan a la ballena, no teniendo idea de que era la misma ballena que se había tragado a Bradley, 36 horas después, cuando capturan a esa ballena, la sacan, la abren y encontraron a James Barkley en el vientre de la ballena y estaba desmayado. Lo reanimaron y el hombre siguió con vida. O sea que sí tenemos una experiencia no de 3 días ni 3 noches, pero sí previamente podemos ver que han habido personas que han sido tragados por ballena, y esa es la sospecha que tenemos del pez que pudo haber tragado a Jonás, porque la ballena es un pez muy grande. Tú cabes en la boca completamente, es como si estuvieses dentro de un cuarto, un pequeño cuarto, y Jonás posiblemente pudo haber sido tragado por una ballena. Entonces, a modo de aplicación, podríamos decir que este pez representa no la coincidencia de la vida. No por pura coincidencia estaba pasando este pez a la misma hora que estaban tirando a Jonás en el mar, pero esto representa la providencia de Dios para encarrilar a sus siervos descarrilados del propósito de Dios. Andan huyéndole a Dios y Dios usó este gran pez para volver de nuevo a este siervo de Dios al lugar donde Dios había escogido que él fuera. Hermanos queridos, y ese es el mecanismo que Dios usa para con sus hijos que andan descarrilados del plan de Dios. El mecanismo que Dios usa no es el abandonarlo o rechazarlo o darlos por perdidos, sino que Dios usa la disciplina. Dios te llevará al fondo donde ya tú no tendrás escapatoria ninguna. Dios usará cualquier cosa de su creación para acorralarte. Dios es soberano, Dios es poderoso y nada puede ocultársele a Dios. Nada puede huir de los planes y del propósito de Dios. Y si tú, mi querido hermano, eres una de esas personas que hoy te encuentras de espalda a Dios cuando sabes que tienes un llamado, déjame decirte que vas a llegar al fondo de esta vida para que en ese lugar tú puedas ir a auxiliarte en las manos de Dios, porque Dios no te va a abandonar. Dios no va a dar su obra por perdida. Dios te va a encontrar y Dios en su soberana voluntad va a dejar que tú llegues al fondo de tus problemas para que te des cuenta de que sin Dios es imposible vivir una vida que le agrade a Dios. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 5 al versículo 11, dice algo muy importante referente a los verdaderos hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. Porque los que no son hijos de Dios podrán entrar a la iglesia, podrán hacer un papelón de que le sirven a Dios, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen los retos, se van a la huida y esos nunca serán rescatados por Dios porque no están dentro del plan de Dios. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios va a hacer esto contigo. Y dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos legítimos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, es decir, si no se te disciplina, del cual todos somos hechos partícipes, entonces es que eres bastardo y no eres el hijo legítimo de Dios. Por otra parte, versículo 9, tuvimos a los padres de nuestra carne, es decir, a nuestros padres,
que nos disciplinaban y nosotros los reverenciábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas a este, para los que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. De otra forma, esta comida del gran pez, esta experiencia que Jonás está experimentando, que parece negativa, que parece aterradora, es una prueba de amor. Probaba de que Jonás verdaderamente era un hijo legítimo de Dios y que Dios quería hacerle un bien, no solamente a la gente de Nínive, pero al mismo profeta, colocándole en uno de los privilegios que cualquier ser humano puede tener, y es de proclamar el mensaje, proclamar la voluntad del Dios creador del cielo y la tierra. Es un bendito privilegio servirle al Rey de Reyes y Señor de todos los señores, donde tiene millares y millares de ángeles dispuestos día y noche a servirle sin titubeo. Gloria a Dios. Si leemos el verso número 1, en ese verso número 1 es la evidencia del efecto en un hijo apartado del plan de Dios. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Esto es lo que causa la disciplina en un hijo de Dios apartado. La disciplina por medio de esta experiencia, Jonás lo tornó a arrepentirse de lo que había hecho. Ese deseo que genera el Espíritu Santo en el corazón de nosotros para tornarnos a Dios. El versículo 1 lo dice: Jonás entonces oró al Señor. Luego de que él estaba pasando por esta terrible experiencia, Jonás entonces oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió desde el seno del Seol. El Seol es la región de los muertos. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Ve, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que llegar hasta el fondo, hasta tocar fondo, para que por medio de eso nosotros podamos responder al auxilio de Dios. No hay otra forma. Jonás no tenía otro lugar hacia donde recurrir. Su única esperanza era Cristo Jesús. Ahora, esta experiencia no se sabe. Hay un debate que si Jonás estuvo vivo dentro del pez o estuvo muerto dentro del pez. Los que dicen que tenía que estar vivo, lo dicen porque tenía conciencia de la oración que estaba haciendo. Pero también tenemos que tener en cuenta que Jonás dice que hizo esa oración desde el Seol. Y el Seol es la palabra hebrea para referirse al lugar donde van los muertos. ¿Quién sabe, hermano? Eso es un debate, pero yo creo que es irrelevante, porque también previamente las Escrituras vemos como en el Nuevo Testamento, como hay gente que ha muerto y ha pedido auxilio desde el lugar de los muertos. Así que aquí el debate es irrelevante, si estuvo muerto o estuvo vivo. Bien se puede orar a Dios con la conciencia de que uno está vivo, pero también lo puede hacer desde el lugar de los muertos, y hay pruebas bíblicas para eso. Puede que haya estado muerto o vivo, eso no lo sabemos con certeza. En las Escrituras sí hay casos, hermanos, donde personas murieron y pidieron auxilio desde ese lugar. Y esa escritura la podemos ver en Lucas capítulo 17, versículo 23, en la parábola de rico y Lázaro. Dice así la palabra de Dios: y en el Hades es la misma palabra que Seol,
Seol es la palabra que se usa en el hebreo, pero Hades es la palabra que se usa en el griego. Y como estamos leyendo del Nuevo Testamento, obviamente sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por eso usa la palabra Hades, que también se le cataloga como la región de los muertos. El rico, estando en ese lugar, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Estaba consciente de lo que estaba diciendo. Estaba pidiendo auxilio en ese momento en el lugar de los muertos. Y envía a Lázaro, sigue diciendo el relato, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí en este lugar y tú estás en agonía en aquel lugar. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de ese lugar hacia acá no pueden, y tampoco nadie puede cruzar desde allá a nosotros, es decir, donde estaba Abraham. No se podían cruzar de un lado a otro. Entonces él le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, es decir, manda a Lázaro de vuelta a la vida para que le diga a mis hermanos y a mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: no, Padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Mis queridos hermanos, también Cristo Jesús estuvo 3 días y 3 noches, asimismo como Jonás, muerto, pero resucitó a la vida. Fue rescatado por Dios Padre, lo resucitó y lo llevó a la gloria, para que Él sea la única esperanza de vida que tiene la humanidad entera, incluyendo a sus hijos cuando están apartados, cuando le dan la espalda al plan y al propósito de Dios. Y mucho cuidado, porque aún tú en tus actividades dentro de la iglesia puedes estar descarrilado del plan que Dios ha trazado contigo. Has querido estar trabajando en ministerios que no te corresponden. Has tornado la espalda a las responsabilidades que Dios te está haciendo, mientras tú te estás ocupando en la iglesia de cosas de las que no tienes que hacer. Hagamos y meditamos en esta palabra, mis queridos hermanos, para saber si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí en este relato podemos ver que sí, una persona puede morir y puede pedir por auxilio. Y no sabemos si Jonás hizo esta oración estando en ese lugar del Seol, donde estaban los muertos, que dice él mismo que estuvo en ese lugar. Posiblemente pudo haber estado muerto y Dios lo rescató de la muerte. Hermano, Jonás había llegado a lo profundo del fondo. Ya no había lugar para dónde ir. Desde el Seol hacia más abajo lo que espera es el infierno. Ese lugar preparado para Satanás. Satanás tiene el lugar más profundo reservado en el infierno para él y sus demonios, y para aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios y que rechazan vehementemente la obra de redención de Cristo. Dios no va a permitir que uno de sus hijos, lavado por la sangre de su Hijo, llegue a ese lugar.
pero puede permitir que vayas cerca de ese lugar para que tú pruebes las consecuencias de darle la espalda y al plan de Dios. Jonás vive una experiencia tenebrosa en el fondo del mar y dentro del pez. Jonás capítulo 2 versículo 3 dice: me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás sabía que su única esperanza era retornar su mirada a donde estaba a Dios. Dios lo estaba esperando para perdonarlo. Dios lo estaba esperando para restaurarlo. Pero todo esto Dios mismo lo preparó para que Jonás se viese en la necesidad de ver al templo santo. La única esperanza para un descarrilado, mis queridos hermanos, cuando ha tocado fondo, es Dios y más nada. Porque de ese lugar nada ni nadie podrá auxiliarte, ni tus familiares más cercanos, ni el dinero, ni el gobierno, ni la suerte. Solo el Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor. Bien decía el salmista, Salmo 121, versículo 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el Salmo 107, versículos 1 al 30, David expresó uno de los mejores salmos de auxilio de parte de Dios. Y esto tiene mucha relevancia a la experiencia de Jonás y a la experiencia de muchos de nosotros que le hemos tornado la espalda a Dios. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, y del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambres y con sed, estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios. Se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los brotes de hierros. Algunos fueron necios, se rebelaron así como Jonás y sufrieron por sus pecados. No podían pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las
puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por todas las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! ¡Qué tremendo, hermano! El que no me diga que Jonás también estaba pasando por esta experiencia, pidiéndole auxilio al Señor. Hermano, usted y yo también tenemos que pedir auxilio al Señor, porque si somos hijos de Él, Él mostrará misericordia para con nosotros. No impide que tu culpa, aunque te estés consumiendo, pide socorro al Señor. No impide que tan profundo te encuentres en los problemas de esta vida. Pide socorro al Señor. No impide que tan profundo te encuentres cuando estás siendo azotado por las olas de los problemas, las cuales han venido por consecuencia de tu rebeldía. Pide socorro al Señor. No impide que te veas ya casi en la tumba de la muerte, en una cama en el hospital muriendo. Clama y pide socorro al Señor. Mira hacia el santo templo de Dios, que de Él saldrá misericordia. Es exactamente lo que estaba haciendo Jonás, mirando al santo templo de Dios. Yo me imagino que la culpa estaba consumiendo a Jonás. La misma culpa que nos consume a nosotros, que nos obstaculiza ir a la presencia del Señor, humillarnos y pedirles por favor que nos dé otra oportunidad. Venzamos ese sentimiento de culpa y miremos al templo de Dios, porque allí estará Él dispuesto y preparado para destellar su bendita misericordia sobre nosotros. El verso número 7, cuando la vida se me escapaba, dice Jonás, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. La oración tiene que ser sincera de corazón, mis queridos hermanos. Es una oración que está convencido de que vamos a hacer lo que Dios exactamente quiere que hagamos. En el Salmo 51, 17 dice que Dios no rechazará un corazón contrito, humillado. Dios no desprecia un corazón cuando viene a la presencia de Él pidiéndole auxilio. Para ya casi concluir, en el verso número 8, Jonás dice algo muy interesante que tenemos que ver. ¿Qué es lo que quiso decir Jonás con esto? Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. El profeta hace el contraste entre los que abandonan su fe para adorar ídolos, vanidades ilusorias, y los que adoran al Dios verdaderos. A pesar de su desobediencia, Jonás nunca dejó de creer en Dios o de reconocer que era el único Dios creador de todo y no había otro. Como en los
otros lugares de la Biblia se manifiesta que el culto a los ídolos no es solamente algo falso y vano. Cuando la gente está siguiendo las vanidades de esta vida, cuando nos estamos ocupando en todas aquellas cosas que no provienen de Dios, tendemos a abandonar nuestra misericordia. En Isaías capítulo 44, por favor, busquemos ese texto. Isaías capítulo 44, y yo quisiera leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11, para que ustedes vean lo inútil que resulta servirle a dioses falsos. Desde el 9 al 11, Isaías 44, perdón, estoy en el 49, ya mismo caigo ahí, 44. Dice así la palabra de Dios: qué necios son los que fabrican ídolos. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Los que rinden culto, y aquí está la misma expresión que hizo Jonás, los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos esos artesanos simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. Eso fue lo que Jonás estaba haciendo referencia en el versículo 8, que dice: los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Hermano, no hay lugar, no hay socorro. Usted no podrá manifestar misericordia sobre otras personas mientras usted siga empapado del mundo y dejando que el mundo dictamine los caminos que usted está corriendo hoy. Deja que Dios sea el que encarrile el camino que Él tiene destinado para nosotros. Y culmina el libro, verso 9 y verso 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. Eso es una promesa que Jonás estaba haciendo. La salvación es de Jehová. Y mandó entonces Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Todo este acto de disciplina provocó en Jonás arrepentimiento y el deseo de volver a querer servirle a Dios. El deseo de estar convencido que los caminos de Dios son los correctos. Jonás estaba ya listo para volver a obedecer a lo que Dios quería que él hiciera. Lo dice en el versículo número 9: pagaré lo que prometí, porque la salvación viene solamente de ti. Y entonces Dios le da la orden al pez, y el pez, tan grandote que era, estaba bien sumiso a su creador y hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Jonás termina su oración con la confianza de que un día va a ofrecer sus sacrificios y cumplir sus votos prometidos. No se sabe la naturaleza de los votos que hizo Jonás, pero en el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo 22 al 23, si usted lee, ahí dice que un voto es una promesa voluntaria y algo muy serio que uno debe de cumplir. Como dice las Escrituras, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Todo el salmo que hace Jonás en este capítulo 2 es una afirmación de la gracia divina de Dios. La nota final indica que la salvación pertenece a Jehová. Él puede extender su gracia a personas de cualquier nación, pero su gracia no es barata. Tuvo que enviar a su Hijo a la muerte para nosotros, para mostrarnos el valor de esta gracia. Al fin Jonás
fue librado del pez, pero su liberación no era un fin en sí mismo. Tal como Dios libró a su pueblo rebelde del cautiverio para darles una oportunidad de ser sus mensajeros al mundo. Como dice Jeremías capítulo 51, versículo 44. Así fue con Jonás. Dios le mandó al pez que vomitara a Jonás en tierra para que recibiera de nuevo la palabra de Dios. El enojo del profeta frente al amor de Dios. Alguien ha llamado a Jonás el profeta patriota porque amaba a su pueblo y odiaba a sus enemigos. El llamado de Dios para ir a predicar a la ciudad de Nínive era inconcebible para Jonás en el momento que lo llamó. Y así empezó él su huida, su experiencia en el barco y en el vientre del pez. Al oír por segunda vez el llamado de Dios, Jonás fue a Nínive y dio el mensaje. Y con esto concluyo esta segunda parte del libro de Jonás. Hermanos, tarde o temprano, Dios te va a acorralar y va a hacer que tú vuelvas tu mirada hacia Él para que le sirvas y cumplas con el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Porque irrevocable es el don y el llamamiento que Dios nos hace a nosotros. La lucha es dura. A veces los obstáculos se nos hacen hasta imposible ver en el horizonte que vamos a poder hacerlo. Pero Dios levantó a su Hijo Jesucristo después de haber estado 3 días y 3 noches en el Seol, y lo ha levantado a la diestra, al lugar de más máximo honor, para que de allí nosotros podamos pedir socorro. Y ese socorro, ese auxilio, sea evidente y eficaz en nosotros. Cumplamos con nuestro llamado, obedezcamos a nuestro Señor, para que así podamos evitar todos estos dolores que te esperan si te vas a la huida, hermano. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Siempre habrá una oportunidad para ir a los brazos del Señor. Ven a Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por este relato que está aquí en la Biblia, Señor, que nos ayuda a recapacitar, Señor, y a poder ver las consecuencias que le pasan a una persona, Señor, cuando nos apartamos de tu plan. Señor, yo te pido que tú examines mi corazón, personalmente el mío y el de todos aquellos que me oyen y el de la iglesia, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y nos haga entender de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Te pido perdón, Señor, si en algo te he fallado, Dios mío. Perdóname de todo corazón y dame la fuerza que necesito en el Espíritu, Señor, para obedecerte, Señor. Te pido por aquellos que están apartados, Padre amado, que tú, Padre, puedas ir al rescate de ellos, Señor. Señor, así como hiciste conmigo una vez que estando yo en el fondo, Señor, de mi problema, casi al borde de la muerte, Dios, de allí me rescataste tú, Señor. Gracias te doy, Padre, porque te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y será hasta la próxima. El próximo domingo seguiremos con la tercera parte del libro de Jonás, el Dios soberano de Jonás. Bendiciones.